Bueno, ahora sí voy a dar lectura a algunos mensajes porque están larguísimos, muy buenos, pero están muy largos algunos. El señor Carlos Garza, este mensaje lo envía hace 2 semanas. No lo he leído antes, si me equivoco en la lectura, pues es que dice, mucha gente se queja de las marchas y cosas así porque se pierden los negocios. Dicen que se pierde mucho dinero, que se quejan los empresarios. Yo he vivido en Aguascalientes y me fijo que cada año se celebra la Feria Nacional de San Marcos. Soy comerciante y todos los negocios de Aguascalientes que no se dediquen a algo relacionado con la propia feria dejan de vender automáticamente. Mucha gente cierra su negocio y al no poder pagar un mes de renta con el negocio cerrado, pierde su fuente de ingresos al tener que devolver el local que con tanto esfuerzo logró establecer, y a nadie le interesa ese ingreso que siempre al empresario pobre. Al pequeño changarro, al que no puede poner un puesto en la feria, pues un local en la feria no baja de 40,000 pesos mínimo. Es al que le paga, y los empresarios jamás salen en protesta por las grandes pérdidas de los alrededores ni nada por el estilo. Pero la gente que vive en estos espacios, ir a sus expensas en estos espacios, tiene que amanecer con un puesto atravesado en la puerta de su casa, del cual el patronato, o sea, el gobierno, cobra la renta, aparte de tener la banqueta llena de orines y vomitadas todas las mañanas sin falta. ¿Qué gente se beneficia? Solo empresas, grandes cerveceras, refresqueras, oxxos, empresarios de la farándula y la tauromaquia, hoteleros, y no es por tirarle únicamente al gobierno de Aguascalientes. Yo he observado que es lo mismo en los carnavales cervantinos, se observa a los pobladores del lugar molestos en su rostro, pues es obvio que una multitud con motivos festivos invadió su localidad sin recibir ningún beneficio, pero si le sonríes. Los mexicanos somos una raza muy noble y siempre sonreímos honestamente. Pues es el caso de que si son nuestros maestros, no los aguantamos, los vemos como chusma, como escoria, porque la tele te lo dice. Pero si son borrachos cantando y bailando hasta las 5 de la mañana, hasta nos unimos a la fiesta. Pero si es alguien luchando por lo que ha vivido toda la vida, entonces no tenemos la sensibilidad para comprender que son nuestros hermanos. Dicen los medios que solo luchan por sus privilegios, pero no veo a ningún maestro del país con sueldos millonarios, ni recuerdo haber tenido jamás un maestro con los privilegios que tiene cualquier politiquillo de medio pelo en este país. Bueno, Moreira, en fin, siempre veo sus videos, lo felicito por realizarlos, reciba un gran saludo. Pues es cierto lo que plantea, la televisión se ha encargado también de envenenar, de aventar al pueblo ignorante que desconoce algunos asuntos del fondo de la lucha de los profesores por defender sus trabajos, pero los hacen ver como unos depredadores, y quién sabe quiénes sean más depredadores, si los que están saqueando al país con los grandes negocios, con IGA y la Casa Blanca, los grandes negocios que se hacen en este país a través de nuestras instituciones, o gente que lucha por defender. Yo no desconozco que pueda haber líderes vividores, pero no es la generalidad de los profesores. No todos. Yo también conozco infinidad de profesores, tuve maestros que viven con limitaciones, que viven en la modestia y han entregado su vida a la enseñanza. No podemos permitir que destruyan algo que es vital en nuestro país, que es la educación. No tiene derecho el gobierno, ni nadie, menos los empresarios, a mancharlos, a estigmatizarlos, porque la mayoría de los empresarios se han hecho ricos con dinero nuestro, con dinero nuestro. Los profesores, muchos de ellos, o yo digo la gran mayoría, ha tenido que entregar muchos años de esfuerzo para llevarnos las primeras enseñanzas. Tiene usted razón. Y eso que dice de lo que acontece en la Feria de Aguascalientes, pues es verdad. Ha de ser terrible para los vecinos que viven alrededor de la feria salir en las mañanas y ver vomitadas y orines, como dice usted. Gracias, don Carlos Garza. El señor Félix Leiva dice, muy buen video, con mucho amor a México, y nadie quiere a Enrique Peña Nieto, y en el 2018 fuera el PRI de Los Pinos. Pues sí, eso depende de nosotros.
de nadie más, ya gobernó y sigue destruyendo al país el PRI. El PAN, bueno, ¿por qué no se le da la oportunidad a otro candidato? ¿Por qué no se le da? No me salgan con estas tonterías de que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Pues esto es una barbaridad, porque pues estos que los hemos conocido más de 70 años en el poder, ¿qué han hecho? Destruir al país. Bueno. Pocholo Fox solo negocia la ley con los empresarios o no ve todo lo de 3x3 para modificarla, otra mentira más solamente. Manuel Zárate, lo felicito y es cierto todo lo que dice. Peña Nieto y Núñez son asesinos y dictadores que se pudran en el infierno. El señor José Francisco Figueroa, después de tantos atropellos de los derechos humanos en lo que va de esta mafiosa administración y esperan que escuchemos sus palabras llenas de sangre y represión, odio e ira, traidores de la patria, eso es lo que son. Exijamos respeto mediante la paz y si no funciona será de otra manera. Luego dice Félix Leiva, con mucho dolor desde San Antonio, Texas, de todo lo que pasa en nuestro México querido, yo espero una respuesta de todos los mexicanos que vivimos en Estados Unidos con un voto en contra del PRI en el 2018. Si los mexicanos en México no pueden sacar al PRI del poder, los mexicanos de fuera lo vamos a hacer. Ni un voto a estos criminales del PRI, dice el señor Félix Leiva desde San Antonio, Texas. Dice Jorge Montero, pues que hagan las manifestaciones como lo hace la UV de aquí de Jalapa. Aquí se ponen todos los maestros un cordón y no entra ningún vándalo. Pues se refiere, es cierto, los vándalos en estos casos pues son grupos que infiltran el propio sistema a través de gobernadores que les pagan, de presidentes municipales, de políticos de todos los niveles para asumir actitudes depredadoras y hacer aparecer en este caso a los profesores o a los normalistas como los vándalos depredadores. Luis Alfonso Ochoa Chávez, le saludo con mucho gusto, licenciado, me da gusto recibir también sus mensajes. Saludos desde Zaguayo, lamento lo ocurrido en Oaxaca, mi cariño, afecto y solidaridad para los mentores de esos lares. Carlos Alberto, difunde por favor, dice, a Enrique Peña Nieto lo sigue la corrupción, el conflicto de intereses, lo vendepatrias, lo genocida, lo imbécil, lo idiota, lo penitente, con otras palabras, lo rata, etcétera, etcétera, dice. Luis Díaz, no es para menos, yo creo las verdaderas noticias salen mejor allá que uno que las tiene que estar buscando por este medio y muchos más, es una pena. Qué bien que le contestó así, señor, esto es tener testículos, como usted dice, mis respetos, y siempre lo escucho. Yo creo que se refiere a aquella persona que me decía que si yo no tenía testículos para, con otras palabras, para ponerme en un uniforme de policía para ir a zarandear y golpear y macanear a los el asunto de Nochixtlán. Pues la verdad yo nunca he tenido respeto al trabajo de los policías, pues sí. Por cierto, yo digo, se muere un gorila en el zoológico de Chapultepec y al director del zoológico, ipso facto, de inmediato, lo suspenden. Sin embargo, gorilas vestidos de policías federales o de soldados matan gente y ahí siguen, no pasa absolutamente nada. Ese es su trabajo, no defendernos, exterminar, aniquilar, matar, suprimir a todo aquel que estorba los intereses políticos, económicos de la mafia en el poder. Y no es que repita yo las palabras de Peña Nieto, es una mafia, siempre lo he dicho y conste. Este término lo hago extensivo para empresarios sucios que se han enriquecido con dinero nuestro en negocios conjuntos con gobernantes. Aquí vienen más. Está muy largo esto, hombre. Muy bueno lo que usted dice, señor Cebro. Voy a hacer una síntesis de esto. Dice, primera entrega de la gran estafa que nos han realizado, la llama usted. ¿Cómo entender la situación actual de nuestro querido país, entregando nuestros recursos a empresas extranjeras y la sumisión de la clase política gobernante ante los intereses financieristas? Primero, la deuda externa del país al término del sexenio de Gustavo
Díaz Ordaz, por cierto, un represor, era de aproximadamente 6,000 millones de dólares, una deuda manejable. Segundo, Luis Echeverría Álvarez dejó una deuda de 18,000 millones de dólares. ¿Qué hizo con ese dinero? Proyectos inconclusos por toda la República, así como fracasos, ejemplo, Bahía de Banderas, que se transformó en un negocio y el que manejaba ese fideicomiso después fue a parar a la cárcel por ratero, priista también, desde luego, el que manejaba ese fideicomiso de Bahía de Banderas, no me acuerdo cómo se apellidaba, por ahí se me ha de venir a la mente. Tercero, José López Portillo deja una deuda de 60,000 millones de dólares con todo y el descubrimiento de una de las reservas petroleras más importantes del mundo, como es Cantarell, en la zona de Campeche. Ya se dieron cuenta que en 12 años la deuda externa se multiplicó, está hablando de deuda externa, por 10. ¿Qué se hizo con el dinero? Corrupción a gran escala, renta de barcos por Pemex que nunca existieron. ¿Le recuerda algo el Negro Durazo? ¿Le recuerda algo Díaz Serrano? Podemos profundizar el tema en otra temática. Hasta este momento, todos los presidentes de México eran licenciados en Derecho, políticos. López Portillo enterró al país no solo económicamente, sino que puso al frente al primer tecnócrata, Miguel de la Madrid Hurtado. Hasta el segundo apellido me da susto, Hurtado, claro. Devaluación tras devaluación hasta el 200% anual, comparable actualmente con Venezuela. De la Madrid ingresa al país al GATT, Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. Empezamos a cumplir con los compromisos generados ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, controlado por Washington, a abrir fronteras comercialmente hablando. Empezamos a matar a la industria nacional por órdenes de los financieristas internacionales. ¿Cómo nos imaginamos que podemos recuperar la liquidez si el país debe hasta la camiseta? Desde ese momento, los préstamos que nos realiza la banca internacional son condicionados a entregar los recursos materiales renovables y no renovables al extranjero, dice el señor que se hace firmar como Sebrum. Muchas gracias. Dice, señor Adolfo, dice, tengo una pregunta. ¿Usted sabe si en realidad Peña Nieto tiene documentos que avalen que realmente estudió? Porque leí un reportaje escrito de que una persona pidió información sobre ello y le dijeron que en los expedientes que tienen no aparece que él haya estudiado y el título de licenciado en Derecho que exhibe es falso. Por favor, agradecería de antemano su apreciable respuesta a mi pregunta. Mire, hace tiempo en el portal de Presidencia de la República aparecía que no tenía estudios. Sin embargo, en el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, aparecen los datos de que Peña Nieto, bueno, no es que haya estudiado, es un burro, por eso dicen en broma, un burro con leña sabe más que Peña, ¿cierto? Pero bueno, a un lado la farsa, eso es aparte. Peña Nieto, según la información que he obtenido, dice que estudió en la Universidad Panamericana. Pues yo no sé, a lo mejor pudo haber ido, pero ¿qué estudió? Pues si usted le pregunta de algún filósofo importante, y no solo de la vieja Atenas, de la forma en que ha evolucionado el pensamiento filosófico con todos los grandes, Schopenhauer, Kant, Hegel, con los actuales como Ferrajoli, como Hannah Arendt, que ya falleció, una alemana estupenda, pues él no sabe. Yo creo que aún poniéndole una brújula a su alcance, está totalmente desorientado y confundido. Me dice un amigo, si lo llevan a una feria y lo suben a esa cosa que da vueltas, que es el volantín, lo bajan y no saben ni para dónde queda la salida. Pues sí, lleva usted la barbaridad, la tontería ahí en Canadá, cuando estaba con Barack Obama y el primer ministro de Canadá, que por cierto, pues casi lo bajaron, le dieron una palmadita, como ándale, ya vete, después de haber pronunciado discursos en donde criticaba el populismo y que después le contestó que qué estupidez de un presidente utilizar un evento internacional
para hacer declaraciones evidentemente dirigidas a algún político populista. Lo grave es que no tiene los pantalones para haber dicho de quién se refería, a López Obrador. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué nada más dijo que se refería al populismo? Y Obama le dijo después, pues yo soy populista, porque me he preocupado por los problemas de los pueblos. Y el otro también le dijo, yo he sido maestro, a todo desorientado ahí a la hora que lo bajaron, ahí lo echaron para abajo, como dicen en mi rancho, ahí lo echaron para abajo del escenario donde se encontraron, y ya no sabía ni qué hacer porque Obama se regresó y tomó del brazo al primer ministro de Canadá para platicar a solas con él. Yo creo que Peña Nieto les estorbaba. Bueno, Luis Alfonso, saludos mi querido mentor y que disfrute las vacaciones. Un saludo respetuoso a toda su hermosa familia. Muchas gracias, licenciado Luis Alonso Ochoa Chávez, desde Zaguayo nos manda estos mensajes. Aquí tengo más mensajes de Félix Leiva. La vieja escuela del PRI, esto no es nuevo. En 1980, en el lago de Guadalupe, está el fraccionamiento Campestres del Lago. Me vendieron un lote de 800 metros cuadrados a un precio de 1,000 pesos el metro, junto con una acción del Club de Gol. Los lotes ahí están solos y nunca nadie ha hecho nada en el gobierno del Estado de México en favor de los compradores. Así es que esto de Quintana Roo va para largo. Saludos, Leonor Maldonado Mesa, saludos y felicidades por su trabajo y apoyo de su nieta, la señorita Leonor. Luis Alfonso Ochoa, aquí también viene, dice, licenciado Adolfo, un saludo cariñoso como siempre. Una pregunta, ¿no podría proporcionarnos o conseguirnos con sus alumnos un enlace de internet donde podamos conocer la contrarreforma de la CENTE? Sí, fíjese que le voy a decir una cosa, Juan Carlos Muñoz González. Yo le sugiero que revise mis comentarios. En uno de ellos hablé de una carta que especialistas en la educación le envían o le enviaron ya hace días a Nuño, el secretario de Educación, y ahí cito el correo en donde ustedes pueden bajar, son 800 cuartillas donde plantean cuál sería una verdadera reforma educativa, que en este caso sería una contestación a las barbaridades de esta reforma, que de educativa no tiene nada, es una reforma represora. Que si hay líderes deshonestos, pues sí, pero que legitiman a los líderes los privilegios, no es la generalidad de los trabajadores del magisterio. Así es que de todos modos, si quiere, voy a traer los trabajos de mis alumnos, pero más les sugiero que busque en ese video en el que hago referencia a esa carta que le envían a Aurelio Nuño, especialistas reconocidos en la educación, para que ustedes la puedan consultar ampliamente y con un sustento técnico. Dice Don Pato, dice, a mí también me da gusto que la gente se esté dando cuenta que el gobierno solo es un saqueador y no vela por el pueblo. Hay que tirar a este gobierno, solo así podremos librarnos de estos lacras. Ya estamos malhumorados, estamos encabronados. Yo también. Señor Adolfo, por favor, explíqueles a los que ignoran la lucha de estos maestros rurales que ellos no tienen los mismos privilegios que en otros estados. Ellos se llaman el magisterio, por eso luchan. Gracias. Sí le he comentado aquí muchas veces, señor Ortega, que la lucha que libra el sector magisterial es una lucha por sus derechos, porque son atropellados en esta reforma, son estigmatizados, está en riesgo su fuente de trabajo, aunque digan que tienen posibilidades hasta de en 3 ocasiones de presentar exámenes, que si no los aprueban los van a colocar en áreas administrativas. Pues lo mismo deberíamos de hacer los habitantes del país, evaluar a los rateros, a los ladrones, a los saqueadores que están en las cámaras de diputados federales, locales, presidencias municipales, síndicos, regidores, secretarios de Estado, subdirectores, subsecretarios, presidente de la República, secretarios de la Defensa, de la Marina, altos mandos. Seríamos nosotros los que deberíamos de evaluarlo. No, pues no se van a meter una evaluación, no la pasan, son analfabetas políticos. Bueno, dice el señor Pablo Pérez,
Dice, la reforma educativa no debe detenerse y en cuanto a los pseudoprofesores, debe aplicarse la ley, pues ya rebasaron los límites de tolerancia. Los muertos que hubo por el desalojo, ellos mismos los han matado con sus excesos al margen de la ley, y si no se les aplican, entonces, ¿para qué sirven los diputados y senadores que el pueblo les salen demasiado caros? Respeto su opinión, don Pablo Pérez, no la comparto, pero la respeto y tiene derecho a expresar lo que usted gusta y más con términos respetuosos como los que usted utiliza. No crea que usted, que yo me alineo nada más con una sola posición. Estoy apto para recibir, les he dicho, hasta críticas a mi persona, si ustedes ven que me inclino para un lado o para otro. Pero aquí en el movimiento del magisterio, yo soy docente también. Yo estoy en el nivel del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana, que para mí es un privilegio, es un honor ser profesor. Por eso también comprendo y entiendo la lucha de millones de profesores, muchos de ellos que viven en situaciones económicas muy difíciles, críticas, que viven en comunidades alejadas, que viven no como la televisión los hace creer, con grandes privilegios. Repito, los líderes, quién sabe, pero no la mayoría de los profesores. Visten con modestia, sus salarios no son elevados, no tienen vehículos último modelo, y su lucha, por lo que yo me he dado cuenta, ya me estoy quedando afónico, es una lucha justa. Lo que pasa es que no nos informamos, nos dejamos llevar por la televisión, y la televisión está alineada al sistema, a los grandes empresarios, a los políticos, en este caso al régimen de Peña Nieto. Pero el señor Pérez, yo respeto su comentario, don Pablo Pérez, y puede seguirlos haciendo, no tiene usted que compartir ni aceptar lo que yo diga. Bienvenido su comentario, señor Pablo Pérez. Aquí hay otro que dice, estar con el gobierno es estar del lado de la delincuencia. Ya quedó más que demostrado desde que hace años que gobierno, narco y delincuencia son lo mismo. Saludos, se firma como Gatillero, hombre, pues ojalá dieran su nombre, sería muy interesante. Luego dice Jesús Arrón hace una semana, es que ya es demasiada represión del gobierno y ahora con las intenciones del presidente del Senado, cobarde, alguna manera habrá de parar esto. Aquí hay otro de Fernandito Cruz, pues nomás está en términos muy excesivos en su lenguaje, hombre. Dígame esto, no se dirige a mí, pero no porque no se dirige a mí lo tengo que leer tal y como lo menciona. Yo le sugiero que pues cambie algunas palabras que nos serviría de mucho. Pues aquí dice usted algo interesante. Te pregunto, no se refiere a mí, le repito, ¿sabes cuántos muertos deja diario en narcotráfico que solapan estos güeyes que defiendes? O sea, seguramente le contesta a otra persona que defiende al gobierno, no a mí. Aquí le dice que es un penitente, que ni siquiera ha leído la reforma y no tiene ni quién sabe qué idea de lo que se trata, y hablas por lo que has escuchado en Taravisa o Sabadazo o La Segunda, que eres uno de esos X gatos, quién sabe qué, conformistas, que les callan el hocico y los compran con migajas del poder. Pues mire, si eso lo plantea usted con otras palabras, no es que se lastimen mis castos oídos, que de castos no tienen nada, pero es interesante lo que dice, pero no con estas palabras. Luego el señor Posky, señor Suárez, excelente análisis, sin duda. Nuño es solo un títere que se aprendió bien el guión, igual que el ambicioso, sin llenadero, ignorante de Peña. ¿Qué se puede esperar de ellos? Lo preocupante es la tiranía que ya existe, disfrazada de democracia. No es posible estas imposiciones tan descaradas. Esto es completa traición a México y a todos nosotros. Y ahí le pongo punto final a sus comentarios y síganlos enviando, y muchas gracias.